Bueno, ahora veremos lo que es los ejercicios extra de mecánica en cinemática del sólido rígido. El objetivo de la cinemática es hallar la posición, velocidad y aceleración lineal de partículas sin masa. En el sólido rígido tenemos un conjunto de partículas, el cual se asigna a una partícula representativa, en la cual se hacen los cálculos. Primero veremos el tipo de movimiento. El, el tipo de movimiento puede ser una traslación rectilínea o curvilínea, que esté rotación alrededor de un eje, y el de plano general, que combina traslación y rotación. En todas hay que hallar posición, velocidad y aceleración. En el plano general hay partículas que rotan, que se trasladan, por ejemplo solo de forma rectilínea, y traslación curvilínea, además de rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, primero tenemos lo que sería el movimiento traslacional. El movimiento traslacional se toma el vector posición de la partícula. Es un sistema trasladado del origen A, o en este caso, este es el sistema trasladado del X' y Y' de un sistema fijo. Aquí observamos cómo, podría así decir, se movió el cuerpo. Entonces es un sistema trasladado de origen A. Uno de los sistemas es fijo, como habíamos dicho. Como objetivo lo que buscamos es la posición en B. Aquí, como decíamos, se deriva respecto al tiempo y lo que obtenemos es la velocidad, que es vectorial. La velocidad de B respecto a es de 0, debido a que si nos fijamos están dentro del mismo cuerpo, motivo por el cual la una no se ha movido con respecto a la otra, y al estar fijas en un mismo cuerpo, entonces entre ellas esto es de 0. De ahí se vuelve a derivar y se obtiene una aceleración. Esta aceleración nos permite cumplir con los objetivos que teníamos para cinemática. Luego seguimos con el movimiento rotacional alrededor de un eje fijo. Para esto tendremos los datos del ejercicio, una velocidad angular, un número expresado en radianes por segundo, que son revoluciones por unidad de tiempo alrededor de un eje fijo. Igual calcularemos posición, velocidad y aceleración, las cantidades angulares en contra de la cantidad lineal. La posición angular inicial y la posición angular final, por ejemplo, lo que sería de los 0 segundos a los 5 segundos, por ejemplo aquí en este gráfico de aquí arriba que se puede apreciar, un ejemplo. En este tiempo recorrido se ha recorrido una longitud de arco en radianes, que se expresa, por ejemplo, en radianes, en que en 5 segundos se han recorrido X radianes. Ahora, lo que hacemos es derivar respecto al tiempo y obtenemos la velocidad angular, obteniendo la revolución por unidad de tiempo. Volvemos a derivar y obtenemos la aceleración angular, la cual es la cantidad de velocidad ganada o perdida por unidad de tiempo. Esto quiere decir que la aceleración angular depende del desplazamiento angular. Para ir en sentido contrario se puede integrar, lo que nos permitiría hacer las mismas etapas descritas, pero en sistema inverso, o sea, de forma inversa. Como tal, estas son ya las cantidades requeridas para cinemática. Podemos observar las ecuaciones de este cuadro azul, en las cuales las dos primeras involucran como tal el tiempo y la última no involucra el tiempo. Así obtendremos los recursos necesarios para los cálculos objetivos que ya describimos. Para la posición angular 0 segundos y la posición final en X segundos. El vector posición es un vector medido en coordenadas rectangulares, por lo que se usa trigonometría. Primero se debe hacer la conversión, aquí en rojo. La conversión
de la posición angular a grados. De esta manera, la fórmula solo cambia el ángulo dejando igual el radio del círculo. Ahora, para la rapidez, usaremos la rapidez angular en metros por segundo. Luego, con la velocidad, haremos el cálculo vectorial. Aquí usaremos un vector RP con el producto vectorial. Encontraremos la velocidad de rotación en la partícula de los componentes X y Y. Aquí, eso. Para estos cálculos vectoriales podemos usar un cálculo de determinantes o la regla del tornillo. Podremos decir que la regla del tornillo es mejor debido a que es mucho más directa y requiere menos etapas intermedias. Sin embargo, se podría usar cualquiera de las dos. Ahora, para la aceleración, lo que tendremos son componentes tangencial y normal, en la cual tendremos las fórmulas que vemos en pantalla, que son producto cruz y multiplicación de escalar por vector A. Tendremos a la aceleración tangencial y la aceleración normal. Así obtendremos cuánta velocidad aumenta por segundo en metros por segundo al cuadrado. Con esto finalizamos el análisis de movimiento rotacional alrededor de un eje fijo. Ahora, el movimiento de plano general usaremos el mismo sistema de referencia ya planteado, pero ahora consideraremos el eje de traslación. Dividiremos en dos etapas. Primero, determinamos el plano general, para el que partículas giran y cuáles se trasladan. Veremos partículas que hacen las dos cosas a la final. Si aislamos la traslación, aquí abajo se puede ver que se han descompuesto. Si miramos la traslación, tendremos un diagrama en el cual todas las partículas se trasladan con la misma velocidad, por lo que todas se trasladan igual. Por ese motivo es que vemos que en el punto A o en el punto B tenemos el mismo vector BA. A esto se suman las partículas que están rotando alrededor del eje fijo, que es el siguiente diagrama, el de rotación. Tomamos en consideración el vector relativo de B respecto a A, que se medirá con vectores en A y en B con respecto al eje fijo. Así podremos determinar la velocidad de B respecto a A. Lo importante de todo esto es que se hace esto con un eje relativo respecto a un eje fijo. Lo demás son cálculos vectoriales para determinar la velocidad general del plano. De manera homóloga se hace lo mismo para el cálculo de la aceleración usando los datos obtenidos en el cálculo vectorial. Se hace un diagrama de forma homóloga igual, como podemos observar, el de plano general, el de traslación y el de rotación. Separando lo que es la traslación y la rotación. Igual tomando un punto pivote para la partícula, que solamente se traslada, una de ellas siendo este caso A. Ahora en pantalla podemos observar que igual se suman los vectores, los cuales pueden hacerse esa suma en cualquier orden, ya que eso no alterará el resultado final. Y obtendremos la incógnita de aceleración de la figura presente aquí, la 1624. Los cálculos se pueden observar aquí. Igual utilizamos la anterior parte en la cual ya descompusimos cómo encontrar, en este caso, la aceleración tangencial y la aceleración normal. Respectivamente con alfa cruz r o omega al cuadrado multiplicado por r. Esto de aquí igual todo de forma vectorial. Ahora, para lo que serían los ejercicios. Este es el primer ejercicio seleccionado en el cual aislamos y obtuvimos los datos de incógnitas, con nuestras incógnitas siendo la velocidad en b para teta de 45 grados, la aceleración en b siendo una de las incógnitas. En esta figura podemos ver que esta barra está fija en dos partículas, que la una se desplaza verticalmente y la otra horizontalmente. Tendremos para BA la velocidad de 2 metros por segundo, la rapidez de 2 metros por segundo y la velocidad de menos 2 metros por segundo, ya que está en el eje
X el eje Y yéndose de forma Y negativa. La distancia AB, que es de 0.2 metros, lo que consideraremos nuestro radio. Y la distancia BC de 0.1 metros, que también está dada. Para esto, tal como utilizamos lo ya descrito, haremos el diagrama de traslación y luego el diagrama de rotación. En el diagrama de traslación veremos que siguiendo el ángulo de 45 tenemos la aceleración de BA que va negativamente para menos Y. Y en el diagrama de rotación tendremos el vector R de B respecto a, el ángulo de 45 y lo que sería la velocidad de B respecto a, la cual podremos descomponer como está en este triangulito. Al hacer estos cálculos lo que obtendríamos sería los componentes de R de B respecto a, que es 0.14 en y menos 0.14 en J. Ahora, también tratamos de determinar como tal omega, pero nos damos cuenta de que no se puede hallar. Pero podemos recalcar que está girando en antihorario positivo, así que estará en K positivo. Esto de aquí sería el vector posición y de momento sería una incógnita. Reemplazando los valores en la misma fórmula que ya teníamos antes, que es la que expusimos hace un ratito, en este caso la velocidad de menos 2 metros por segundo en J, más lo que sería el omega cruz R, y al hacer esto ya podríamos despejar lo que sería la velocidad de B. Ahora, utilizamos aquí los determinantes para poder hacer esto, para poder dejar un poco más evidente el método está de este lado, y obtuvimos una velocidad en B que al despejar ya finalmente era de 1.99 en Y, ya que la componente en J se anulaba. Y nuestro vector posición, en este caso omega, era de 14.28 radianes por segundo. Ahora, una vez que ya revisamos lo de la aceleración, procedíamos también para encontrar los datos de aceleración. Como un dato adicional que teníamos la necesidad de tener para poder determinarlo, era un dato de aceleración en A, que era de 3 metros por segundo al cuadrado. Esta de aquí nos permitía tener como incógnita la aceleración en B. Entonces, nuevamente y de forma homóloga, hicimos el diagrama de traslación con las aceleraciones en A, que igual que en su velocidad, tiene una misma dirección, considerando a todas las partículas por una representativa, haciendo que en este caso la aceleración de A se tome igual en el punto B. Ahora, también tenemos lo que sería, antes de eso, aquí tenemos que la aceleración de A, como podemos ver, no tiene componente en Y y solamente componente en J, siendo negativo ya que desciende. Ahora, también hacemos el diagrama de rotación. En el diagrama de rotación, aquí sí tendremos lo que sería el vector R de B respecto a, vector posición, la aceleración normal en rojo y la aceleración tangencial. Esto de aquí sería la aceleración total en rotación. Y nos permite hacer este diagrama de aquí de la suma de los vectores, lo que nos permite evidenciar que el vector de la aceleración en B solo tiene componentes en Y. Esto igual se puede determinar por cálculos, que está aquí en las ecuaciones. Aquí en las ecuaciones podemos ver justamente que para sacar la aceleración de B necesitamos la parte de traslación, la aceleración en A, y al mismo tiempo la aceleración tangencial y la aceleración normal. Ahora, para calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal, tendremos que utilizar tanto los datos que teníamos de la aceleración de A en la traslación, 0 componente en Y y menos 3 componente en J, más lo que sería alfa cruz R de B respecto a, lo cual por lo que ya habíamos calculado ya teníamos estos datos. Y en este caso del alfa solamente podríamos decir
que está rotando en antihorario positivo, entonces sabemos que es a favor del eje K. Y en cambio en la aceleración normal hacemos omega al cuadrado por r de b respecto a, igual r de b respecto a, este ya lo teníamos, y el omega ya lo teníamos, que sacamos antes de 14.28 cuando vimos la velocidad. Así que esto de aquí lo elevaríamos al cuadrado. Aquí entonces, ya haciendo estos cálculos, obtenemos que tenemos una ecuación con incógnitas en la cual podemos automáticamente eliminar la componente en J, ya que como vimos antes, no vamos a tener absolutamente nada en componente en J, solo en componente en I, del desplazamiento por el diagrama. Permitiéndonos así decir que esto tiene que ser cero. Entonces tenemos que encontrar de qué manera hacemos esto cero. Y el único incógnita que nos permitiría hacer eso posible es alfa, el cual al calcular esta ecuación y despejar alfa para que esto sea igual a 0, nos da que alfa debería ser de 203.93 radianes por segundo al cuadrado. Con este dato de aquí, ya podemos implementarlo en el resto de la ecuación que respecta a I para poder calcular, como está aquí en amarillo y rojo, el componente de la aceleración tangencial, dándonos así un resultado de 57.1 metros por segundo al cuadrado. Y de esa manera encontrando todas las incógnitas para este ejercicio. Finalmente, el segundo ejercicio elegido es este de aquí, en el cual igual hemos separado datos de incógnitas. Esto con el fin de poder utilizar el resto de ecuaciones que no habíamos visto, que eran en relación a la variable del tiempo. Entonces aquí como datos tenemos tenemos que apreciar de que partimos desde el reposo, lo que nos permite determinar que el θ0 es igual a 0. La aceleración tangencial es de 4t metros por segundo al cuadrado, ese es un dato que nos dan. La velocidad inicial es de 0 metros por segundo porque parte del reposo, y el omega 0 es de 0. Igual esto nos permitirá hacer estos pequeños despejes que se ven aquí. Las incógnitas, en cambio, nuestra primera incógnita es cuánto es omega y la segunda es cuánto será teta en un tiempo p, que aunque no es necesariamente un tiempo final para el sistema, podríamos decir que para nuestro análisis sí sería un teta final, pero nos referiremos a él como teta p. Primeramente entonces lo que hacemos es utilizar las fórmulas que teníamos antes en derivación e integración. De esta manera al principio lo que encontramos es este alfa, en el cual al integrar obtenemos obtenemos omega, lo que nos da un resultado de 20 por t al cuadrado sobre 2 es igual a omega, y que al despejar esto nos queda de 10t al cuadrado es igual a omega. Esto de aquí siguiendo las fórmulas que teníamos un poco más arriba, un poquito más, que tendríamos aquí, justamente considerando que todas estas utilizan al tiempo, pasando desde su posición a velocidad y aceleración en derivación y de aceleración a velocidad a posición con integración. Esto de aquí, después de eso, nos permitirá encontrar de la aceleración que partimos desde ahí hasta su velocidad angular. Al seguir integrando esto, podremos encontrar lo que nos interesaba, que era la segunda cosa que nos interesaba, que era el teta final o el teta p, como habíamos dicho. Ahora, para esto también tenemos que aclarar que ya al utilizar la regla de mano derecha podemos ver que k va a ser negativo. Esto de aquí nos va a permitir despejar que el omega es igual a menos 10 t al cuadrado k en radianes por segundo. Y utilizando las fórmulas que tenemos aquí de velocidad angular, justamente las que sacamos del formulario de más arriba, podremos hacer la integración respectiva, poniendo sus límites de integración, igual que hicimos para la aceleración, y de esa manera encontrando que el θp va a ser igual a 10 por tiempo de p elevado al cubo sobre 3.
Aquí, para poder determinar cuánto saldría exactamente, necesitaríamos las incógnitas de cuánto es el tiempo. Entonces, debido a que no tenemos eso, dejamos todo en función de tiempo y por eso es que teta p es en relación al tiempo en p. Al no tener ninguno de estos, entonces solamente podemos dejarlo de esta manera. Así también utilizando lo que serían las otras fórmulas que necesitan la parte del tiempo para poder ser completadas. Y eso sería los dos ejercicios más toda la explicación de cinemática del sólido rígido.